En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud oncológica es traído a ustedes por AbbVie. La leucemia es una enfermedad de la sangre en que la médula ósea produce glóbulos blancos anormales o células de leucemia. Estas células se dividen, reproduciéndose a sí mismas, cosa que provoca una proliferación de células alteradas que no mueren cuando envejecen, de manera que se acumulan y desplazan a las células normales. De esta forma, se disminuyen las células sanas, con los consecuentes problemas de transporte de oxígeno a los tejidos, en la curación de infecciones o en el control de hemorragias. El hecho de que se proliferen las células inmaduras y anormales a la sangre hace considerar la leucemia un tipo de cáncer de sangre. ¿Cuáles son los diferentes tipos de leucemia? ¿Y qué se debe hacer cuando se recibe un diagnóstico de leucemia? A continuación, hablamos con el Dr. Alexis Cruz Chacón, hematólogo-oncólogo, especialista en trasplante de médula ósea. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este su programa de Vivir con Salud. Recuerde que usted nos puede acceder a través de nuestras plataformas digitales de notiuno.com, diagonal TV, notiuno.com, y también escucharnos por Notiuno 630 AM y por la banda FM 94.3. Hoy vamos a estar hablando de leucemia, que aunque usted no lo crea, es bastante común en Puerto Rico. Me acompaña el doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo-oncólogo. Buenos días, doctor. Buenos días y gracias por la oportunidad. Gracias a usted porque vamos a compartir información valiosa para la gente, para poder hablar. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a tocar en términos generales lo que es la leucemia para que ustedes, nuestros radioescuchas, entiendan. Y luego por ahí vamos a seguir durante el programa hablando de algunos tipos de leucemia y también tenemos testimonio de personas. ¿La leucemia qué es, doctor? Pues la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre, una de las malignidades de la sangre, donde las células madre que están dentro de la médula ósea, que el propósito que tienen es formar las distintas células que componen la sangre, se transforman y esta transformación causa que comiencen a dividirse constantemente sin control. No es solamente que hay una multiplicación anormal de esas células madres, sino que también pierden la capacidad que tienen para transformarse en células normales. O sea, hay un problema en la diferenciación, es el término médico que utilizamos para eso. Eso hace que la médula ósea se llene de estas células malignas y eventualmente estas células también pueden pasar al torrente sanguíneo y causar problemas y causar los síntomas que trae como consecuencia esta condición. De igual forma afectan el número o el conteo de las células normales que tiene el paciente, como los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Hay algún síntoma, signo que entonces nos dé a nosotros el pie para buscar más allá qué es lo que está ocurriendo? Pues la mayoría de los síntomas de leucemia realmente vienen debido a la disminución en los conteos normales de la sangre. Si baja la hemoglobina, pues el paciente puede presentar cansancio, fatiga, falta de aire. Por otro lado, una disminución en las plaquetas puede traer como consecuencia un sangrado, que puede ser tan sencillo como un sangrado en las encías como tan severo como un sangrado gastrointestinal. Y la disminución en los glóbulos blancos también tiene consecuencias malas, porque entonces perdemos la línea de defensa, el sistema inmunológico del cuerpo se afecta y eso hace que el paciente esté más a riesgo de contraer infecciones. O sea, ¿qué quiere decir, doctor Cruz Chacón? Que a veces a través de una muestra de sangre es que podemos saber o podemos averiguar que la persona tiene esas bajas y tiene esas irregularidades. Entonces de ahí me imagino que comienzan a hacerse una batería de estudios para llegar al diagnóstico. Exactamente. Usualmente esto se encuentra por un CBC. Incluso hay pacientes que están asintomáticos y están haciendo un CBC, un conteo de sangre de rutina, o como parte de un síntoma que tienen, o hasta para ir al dentista a veces que verifican el conteo de plaquetas y de momento se ve un cambio en los glóbulos blancos, porque usualmente las células malignas donde se detectan es en el área de los glóbulos blancos. Estos van a estar altos y hay pacientes por otro lado que tienen un síntoma, pero el primer paso aquí es hacer un CBC, ver la normalidad en los conteos de las células. Y luego de eso, pues hay que hacer un diagnóstico final, que para eso se hace una biopsia de médula ósea. Cuando entramos, metemos una aguja dentro del hueso y sacamos muestra de la sangre que está dentro del hueso y un pedacito.
Eso lo ve el patólogo en el microscopio, así es que se hace un diagnóstico definitivo de leucemia. O sea que cuando a veces los médicos, nosotros tenemos como un pequeño catarro y los médicos nos mandan a hacer ese CBC para ver si es virus o es bacteriano, para saber qué recomendaciones me da en términos de tratamiento. Muchas veces a través de eso es que podemos notar. Sí, exactamente, y muchas veces hay pacientes, por darte un ejemplo, yo he tenido pacientes que están sospechando un dengue porque tienen plaquetas bajas, de momento descartamos que no es la infección de dengue o cualquier otra infección. Ya uno cuando ve que descarta las cosas más comunes como una infección, una deficiencia de algún nutriente, pues ahí hay que ir pensando que hay algo más allá y terminamos haciendo una biopsia de médula. Doctor, la leucemia yo he conocido, ¿verdad? Y sabemos que quizás es el tipo de cáncer más común en nuestros niños, ¿no? En los pacientes pediátricos, la leucemia linfoblástica aguda es la más que predomina, y cuando hablamos de cáncer en niños, sí, esa condición ALL o leucemia linfoblástica aguda es uno de los cánceres más comunes en niños. Ya en pacientes adultos es el segundo, en Puerto Rico por lo menos, es el segundo cáncer de la sangre más común. El primero es linfoma de non-Hodgkin. Y la leucemia de todos los tipos que hay, la más que predomina en pacientes adultos es la leucemia crónica linfocítica. Eso vamos a estar hablando más adelante. Le pregunto eso porque pues yo sé que la leucemia no tiene edad. O sea, la podemos ver desde los bien chiquititos hasta desarrollarlo más adelante en nuestra vida. Sí, se la podemos ver en niños o en adultos. No necesariamente la más común es la misma en niños y adultos. Exacto. Pero se ve en niños y en pacientes adultos también. Y cuando entonces miramos, ¿verdad?, esa diferencia en edades y en la población, muchas veces cuando a nuestros niños se les diagnostica este tipo de cáncer, uno piensa que hay algo hereditario o hay alguna predisposición ya que viene por familias. ¿Estamos en eso correcto o no necesariamente es así? Sí, en la mayoría de los niños que se les diagnostica una leucemia, es por algún tipo de defecto genético o algún tipo de síndrome genético que está asociado. O sea, la leucemia es una consecuencia de esa mutación o de esa normalidad genética. Sin embargo, en adultos no es lo más común. En adultos usualmente es algo adquirido, que con el tiempo pues perdemos la capacidad que tiene el cuerpo para corregir defectos genéticos que ocurren constantemente en esa célula madre en la médula. Por otro lado, en pacientes adultos también hay pacientes que reciben quimioterapia en el pasado o radioterapia, ya sea para tratar un cáncer, un cáncer de seno, un cáncer de colon. Esos pacientes, esa exposición que tuvieron a la quimioterapia para tratar ese tumor, pues lamentablemente puede causar cambios en la célula madre en la médula también, que eventualmente pueden traer como consecuencia una leucemia. Lo otro es exposiciones que pueden ser por trabajo, pueden ser también en a químicos y cosas así, a tóxicos. A químicos, exactamente. Por darte un ejemplo, los veteranos que se han expuesto a la agente naranja, eso ha estado asociado a varias malignidades hematológicas. Pacientes que hayan sido expuestos a radiación o militares también. Personas que trabajen con químicos inorgánicos, pesticidas. Todo eso ha estado relacionado a leucemia también. O sea que por eso es que en la adultez quizás pues vemos el desarrollo, ¿verdad?, de esta condición. Vemos muchos casos de leucemia en Puerto Rico. Pues en Puerto Rico, según las estadísticas de las últimas estadísticas del registro de cáncer, 2.095 casos en el periodo de 2012 a 2016. 2.095 casos, la mayoría son hombres y curiosamente la mayoría de los casos se han reportado en la región sur de la isla. Hablamos de leucemia. El registro no nos pone todos los casos de leucemia juntos como una categoría, no sabemos los subtipos realmente, pero eso se ha visto, ese número de casos en ese periodo y en el área sur es donde predominan más. O sea que el hombre tiene más tendencia a padecer de la leucemia que nosotras las mujeres. Exactamente, en pacientes adultos es más predominante en hombres. ¿Y hay alguna razón para ello o todavía no hemos podido, ¿verdad?, a través de las investigaciones determinar el porqué? Pues realmente es una cuestión de incidencia, pero no se ha identificado un factor así específico que explique esa diferencia en edad. Le pregunto, como es un tipo de cáncer de la sangre, ¿verdad? Y la sangre corre por todo nuestro cuerpo, ¿puede a la larga afectar otros órganos, otros sistemas de nuestro cuerpo? Sí, eso es importante porque estas células malignas que están corriendo por el torrente sanguíneo, si el número de esas células aumenta mucho, la sangre se puede tornar viscosa. La sangre le da más trabajo a la sangre llevar el oxígeno a los tejidos y puede haber daño a los órganos, que puede dañar el corazón, puede haber daño al cerebro,
puede haber daño a los pulmones, que estas células pueden infiltrar órganos normales, eso lo conocemos nosotros como leucostasis, y ocurre usualmente en los pacientes que presentan en una etapa bien avanzada, con un conteo de células blancas bien alto, pero sí puede afectar. A veces se da con manifestaciones en la piel. El paciente viene en un momento con un diagnóstico de leucemia, desarrolla un rash, una erupción en la piel. Siempre es importante biopsiarla porque las células de leucemia pueden infiltrarse también en cualquier tejido, no necesariamente se quedan en el torrente de la sangre. Así que me imagino que por ello es importante entonces, si vemos que hay algo anormal en ese CBC, buscar, porque mientras más temprano tengamos un diagnóstico, más rápido podemos entrar en un tratamiento. Exactamente, por más sencillo que parezca, si tiene un CBC con una disminución en hemoglobina, plaquetas o una diferencia en las células blancas, es importante que el paciente pida a su médico primario que lo refiera a un hematólogo, por lo menos para una evaluación inicial. Claro. Y no debe asustarse, pero lo importante es verificar bien y excluir otras causas y estar seguro de que no es una leucemia. Yo siempre digo que todo tiempo tiene mejor, ¿verdad?, pronóstico a la larga, y podemos muchas veces hasta detener y frenar, ¿verdad?, la progresión de muchas de las enfermedades. Así que siempre esa petición de que un hematólogo vea, y es mejor ir descartando, y es preferible, ¿verdad?, que sea el especialista el que pueda hacer ese análisis y ese diagnóstico para uno pues estar más tranquilo. Y si por esas casualidades, ¿verdad?, resulta que tengo leucemia, pues por lo menos poder entrar en tratamiento, porque presumo que tratamientos existen. Existen tratamientos. La quimioterapia tradicional fue por mucho tiempo la base de este tratamiento, pero con los años se han desarrollado nuevos tratamientos que no necesariamente son quimioterapia tradicional, son agentes biológicos o inmunoterapias que lo que hacen es que se dedican a atacar directamente las células de leucemia sin necesariamente causar toxicidad o eventos adversos en las células normales del cuerpo. Para una leucemia aguda, sí, casi siempre hay que darle quimioterapia al paciente. Por una leucemia aguda, ¿se puede combinar? Se puede combinar. Pero casi siempre los pacientes que tienen leucemia aguda requieren una quimioterapia de alta intensidad, tienen que ser hospitalizados para esa quimioterapia. Ya la mayoría de los pacientes de leucemia crónica, como es más indolente, es menos agresiva, pues esos pacientes casi siempre con agentes que se toman por boca, con drogas orales, que no son quimioterapia tradicional, podemos llegar a controlar la enfermedad y son pacientes que usualmente no se complican tanto. Pero sí, la leucemia aguda hay que dar quimioterapia. Incluso en un momento, esos pacientes que sean candidatos tienen que considerarse a un trasplante de médula ósea. Sí, de eso también vamos a conversar porque quiero dedicarle un poquito a eso del trasplante de médula ósea. O sea que si el diagnóstico me lo hacen a tiempo, yo puedo entrar ahora con estas nuevas terapias, que yo sé que estos biológicos lo bueno que tienen es que trabajan directamente a donde tienen que trabajar. No hay daño al resto, ¿verdad?, de nuestros sistemas y órganos del cuerpo, que en el pasado sabíamos que las quimios podían, y las radioterapias sobre todo, aunque la radioterapia también, ¿verdad?, fue evolucionando tratando de simplemente darla en el lugar donde se necesitaba para evitar daños a otros tejidos y otras zonas. Pero que es una manera de trabajar directamente entonces en las áreas que se necesita. Y se puede con leucemia tener una vida, podríamos decir, normal, si lo hemos diagnosticado temprano y entramos en tratamiento. Si se diagnostica a tiempo y el paciente recibe un tratamiento adecuado en el momento ideal, antes de que la enfermedad se vuelva muy avanzada, sí, porque con los tratamientos que tenemos actualmente y los avances que han habido en tratamientos, sí, tenemos pacientes que pueden llegar a un control adecuado de esa enfermedad, incluso pacientes que llegan a curarse y vuelven a su vida normal. Yo tengo pacientes de leucemia que hemos llevado a tratamiento y trasplante y actualmente están, súper bien. Hoy vas a conocer algunas de esas personas bien especiales y están ya volviendo a su vida normal y realmente es posible. La palabra leucemia suena fea, pero tenemos mejores tratamientos en la actualidad y podemos recibirlos y hay pacientes que han logrado vencer su enfermedad gracias a los mismos. Eso es una excelente noticia y qué bueno, ¿verdad?, saber eso, porque eso le da confianza a aquellos que a lo mejor en este momento se les haya dado ese diagnóstico. Mire, no puede perder esa fe ni esa esperanza. Quizás usted pueda ser de esos que el día de mañana pueda tener una vida normal. Nosotros vamos a continuar aquí en Vivir con Salud dialogando con el doctor Alexis Cruz Chacón. Voy a dar el teléfono que también va a aparecer en nuestra página de Vivir con Salud, 787-758-2000 con la extensión 4414. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.